En esta clase vamos a ver los modelos teóricos acerca de la psicología de la personalidad, con especial énfasis en la teoría de Theodor Milón. En primer lugar, existen diferentes modelos y enfoques para el estudio de la personalidad. Para el planteamiento de las diferentes teorías de la personalidad, seguiremos la sistematización propuesta por Theodor Milón en 1996. El autor propone diferenciar los enfoques en monotaxonómicos y politaxonómicos, empíricos y explicativos respectivamente, como vemos en la figura 1. Vamos a explicar a continuación sintéticamente cada uno de ellos. Los enfoques monotaxonómicos están orientados hacia el tratamiento de pocas unidades de análisis, sean estas categorías, dimensiones, prototipos, y están limitados a áreas circunscriptas y no pretenden explicar todo el campo de la personalidad, sino que están interesados por determinadas áreas o procesos. Por el contrario, los enfoques politaxonómicos se dirigen hacia la búsqueda de pilares teóricos que den una explicación de la estructura de la personalidad, y el énfasis está puesto en la explicación de las entidades latentes. El intento de este enfoque es explicar múltiples variaciones observadas en las conductas, emociones y pensamientos de las personas mediante un número menor de variables o principios teóricos explicativos. Estas dos líneas pueden estar orientadas hacia la explicación teórica de los constructos o simplemente hacia la descripción y sistematización de variables. Los enfoques empíricos monotaxonómicos. Esta aproximación hace foco en una o pocas categorías de análisis. Considera que el conocimiento avanza a través de la explicación de la estructura de los datos obtenido por instrumentos de medida ya existentes y no a través de la exploración de nuevos conceptos y teorías. Los enfoques tradicionales del rasgo están ubicados en esta categoría. Las variaciones individuales entre las personas son explicadas a través de un escaso número de rasgos. El problema sería decidir cuáles y cuántos son estos rasgos o variables necesarios para describir y explicar la personalidad. Aquí podemos situar las conceptualizaciones de Raymond Cattell y Hans Eysenck. Luego tenemos los enfoques politaxonómicos empíricos, son similares a los enfoques empíricos monotaxonómicos que comentamos recién. Este abordaje también trabaja mediante el refinamiento de instrumentos de medidas y tampoco se toman en consideración los avances teóricos. El enfoque politaxonómico no toma en cuenta los componentes inferenciales o verbales. De estos, el modelo más representativo de este enfoque es la teoría del Big Five que comentamos en clases anteriores. La lectura personológica, recordemos, descansa en la hipótesis léxica que asume que aquellas grandes diferencias entre las personas han sido codificadas en el lenguaje natural. Solo bastaría con describir los términos del lenguaje que dieran una mejor cuenta de las diferencias individuales a través de palabras comúnmente usadas y luego a través de algún procedimiento matemático, como por ejemplo el análisis factorial, podemos aislar los factores o rasgos subyacentes que den cuenta de las diferencias entre las personas. Esta conceptualización ha sido considerada por Milón como el abordaje matemático de lo latente. Los enfoques teóricos monotaxonómicos se tratan de conceptos de naturaleza inferencial, es decir, no son observables, y allí se intenta utilizar pocas unidades de análisis que den cuenta del fenómeno objeto de estudio. Dentro de esta línea tenemos los autores, en su mayor parte psicoanalíticos, con preocupaciones básicamente clínicas que intentaron arribar a explicaciones teóricas sobre cómo la personalidad se torna patológica. Y ahí tenemos en la figura los autores más representativos de esta corriente, que son psicodinámicas, Heinz Kohut, Gunderson y Otto Kemper. Y luego tenemos finalmente los enfoques teóricos politaxonómicos. Aquí básicamente situamos el modelo de Milón. Este tipo de enfoque está basado en la construcción de un edificio taxonómico teórico que nos permite clasificar los diferentes tipos o estilos de personalidad y sus desórdenes en una misma teoría que provea una explicación acabada del fenómeno objeto de estudio. El poder explicativo de este sistema deriva en generar una taxonomía que reemplace la primitiva agregación de elementos jerárquicos organizando un esquema diagnóstico real. Bueno, vamos a comentar ahora a continuación los principales supuestos del enfoque o la teoría de la personalidad de Theodor Milón. En primer lugar, ¿qué es la personalidad para Milón? Para Milón, la personalidad es un patrón altamente complejo de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales que persisten por largos periodos de tiempo. Estos rasgos emergen de un interjuego entre la matriz de disposiciones biológicas que los individuos traen y el aprendizaje de experiencias que ocurren básicamente en las primeras etapas del ciclo vital. En función de estas interrelaciones, surgen formas relativamente estables
estilos, podríamos llamarlos, de pensar, percibir, sentir, afrontar situaciones y vincularse con otros seres humanos. En esta conceptualización cobra especial importancia el concepto de patrón. Si tomamos en cuenta el desarrollo de los niños, vemos que estos exhiben diferentes tipos de conducta. Algunas son premiadas, otras son castigadas en función del refuerzo recibido por parte de sus padres, otros significativos, pares. Algunas de estas conductas se conservan y otras simplemente se extinguen. El niño, por lo tanto, comienza a exhibir hábitos de comportamiento que tienden a hacerse cada vez más estables en función de estas circunstancias moldeadoras del ambiente. A medida que pasa el tiempo, estos hábitos se vuelven consistentes a través de los diferentes contextos, la escuela, la casa, el grupo de pares, y el niño así sigue su proceso madurativo y comienza a exhibir un grupo repetitivo de hábitos que pueden ser catalogados ya como rasgos psicológicos. Al final de la adolescencia y comienzo de la adultez, este grupo de rasgos se cristaliza en un patrón permanente de comportamientos altamente resistentes y poco modificables. Así, en función de lo que el niño trae, los aspectos biológicos temperamentales y las experiencias con el ambiente, queda delimitado un patrón distintivo de interacciones interpersonales y relativamente fijos que podemos categorizar o caracterizar como personalidad. La personalidad se diferencia de otros dos constructos. Uno es el temperamento y otro es el carácter. ¿Qué es el temperamento? El temperamento son los aspectos biológicamente determinados de la personalidad. Los niños desde su nacimiento exhiben ciertos patrones predecibles de hambre, eliminación, sueño, etc. Algunos infantes son relativamente relajados y otros, en cambio, pueden ser más tensos y enérgicos, como puede observar cualquier padre, cualquier persona que haya tenido un bebé en brazos. Estas conductas están determinadas por disposiciones biológicas, ya que hay, al momento del nacimiento y a los pocos días, poca influencia del ambiente. Entonces, podemos decir que acá el niño es el material biológico en bruto, la personalidad en bruto, que estaría vinculada acá a las disposiciones temperamentales y que es lo que llamamos temperamento. El otro término es el del carácter. El carácter es una dimensión esencialmente valorativa de la personalidad y alude a la internalización de ciertos valores morales. Así, por ejemplo, el deber, el honor, la abnegación, hace referencia al carácter de la persona. Algunas instituciones, la familia, la escuela, se dice que forjan el carácter, es decir, la adquisición de estos principios éticos. En cambio, los pioneros psicólogos de la personalidad no adoptaron la terminología del carácter, sino una terminología más neutral. Por ejemplo, decían, las personas son dominantes, enérgicas, creativas, magnéticas, asertivas. Eran términos estos vinculados con la personalidad y no con el carácter. La conceptualización del carácter en la historia de la psicología fue considerada ya en la segunda mitad del siglo XX, básicamente con el surgimiento de la psicología positiva, cuando hablaban básicamente de lo que serían las fortalezas del carácter. Bueno, a continuación vamos a diferenciar qué se entiende por personalidad normal y cuál es la diferencia en personalidad con trastornos, que es básicamente una diferenciación que tiene bastante que ver con esta teoría de la personalidad de Theodore Millon. La personalidad normal puede ser entendida como un estilo distintivo de funcionamiento adaptativo, que un organismo exhibe en sus vínculos, en sus contextos habituales. En cambio, cuando estos estilos se tornan no adaptativos, debido a desequilibrios o a conflictos, para afrontar algunas demandas del contexto, ahí ya hablamos de trastornos de personalidad. Y ahí Millon sitúa tres elementos que diferencian la personalidad normal de la personalidad con trastornos. Primero es inflexibilidad adaptativa, el segundo sería tendencia a fomentar círculos viciosos y el tercero sería la estabilidad lábil. Una persona con trastornos de personalidad puede ser caracterizado como alguien incapaz de adaptarse al ambiente, exhibiendo conductas desadaptativas, con imposibilidad para acomodarse a las circunstancias siempre cambiantes de su entorno y con un limitado repertorio conductual. Entonces, esta persona, dada la labilidad de su estrategia de afrontamiento, es muy sensible a presiones ambientales, los esfuerzos para afrontar la realidad son inefectivos, ahí se ponen en marcha conductas autofrustrantes y este proceso se continúa, el sujeto se patologiza y el trastorno de personalidad avanza así hacia formas más patológicas. Por ello es que Millon comenta que la normalidad y la anormalidad, es decir, la normalidad y la patología son conceptos relativos y pueden ser mejor descritos como continuos o gradientes más que como entidades
las entidades discretas, es decir, la tomaba clásicamente la psiquiatría y la psicología de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde esta perspectiva, entonces, los trastornos de personalidad, hablamos de la continuidad sindrómica, ¿no? Son entidades más dinámicas que estáticas. Y la conducta patológica se desarrolla y se forma según los mismos principios y mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la personalidad normal. Entonces, por lo tanto, es un modelo integrador que hace puente entre lo que serían los aspectos o la personalidad normal y la patología, que en la historia de la psicología siempre estuvieron disociados. Entonces, el otro concepto importante de Milón es que la personalidad no puede ser entendida solamente por estas diferencias manifiestas solamente en la conducta, sino que tenemos que entender las entidades latentes, y la teoría de la personalidad sirve como base para la evaluación psicológica y para la intervención. Bueno, en la transparencia siguiente podemos observar la construcción taxonómica de Milón, que permite clasificar y explicar tanto la personalidad normal, los estilos, como sus trastornos. Ahí les puse como ejemplo el modelo 4x2, que habla de 8 prototipos centrales. Lo voy a explicar con este modelo. Después él integra un modelo de 5x2, 10, y después hace otro sucesivo cambio. Este es el modelo un poco más sencillo para entender un poco cómo estructura la personalidad del autor. Entonces, habíamos dicho que para Milón el problema de clasificación de la personalidad no puede ser solamente explicado por cuestiones manifiestas entre las personas, sino que hay que hacer o echar mano de las entidades latentes. Y él considera dos dimensiones para explicar la personalidad. Una dimensión, la dimensión actividad-pasividad, y la dimensión de fuente del refuerzo. En primer lugar, la dimensión actividad-pasividad. Las personas intentan maximizar su placer y minimizar su dolor mediante la búsqueda activa de refuerzos, o simplemente a través de la pasividad. Activo. Ahí tenemos la primera línea, las personalidades más activas, violenta, sociable, sensitiva, inhibida, y las personalidades que son más reactivas, es decir, de corte más pasivo, personalidad segura, cooperadora, respetuosa, introvertida. Luego tenemos entonces estas dos dimensiones de la conducta instrumental, y ahora vienen las dimensiones de fuente de refuerzo instrumental, que está compuesto por 4 categorías: independiente, dependiente, ambivalente y desvinculado. Entonces, estas fuentes señalan la modalidad preferida en cada uno en la búsqueda de esfuerzo. Se puede obtener el refuerzo en sí mismo, por ejemplo, estas serían fuentes de refuerzo independiente. Estas personas aprendieron a lo largo de su vida a confiar en ellos mismos como fuente única de su refuerzo. Por el contrario, existe otro tipo de individuos que esperan que los demás le proporcionen el esfuerzo buscado, por ejemplo, los dependientes. Un tercer grupo estaría integrado por los sujetos oscilantes entre el sí mismo y el otro, ambivalentes. Y por último están aquellos a los que no les interesa la búsqueda del refuerzo y tienden a mantenerse retraídos, aislados, y se desinteresan de las actividades placenteras, y que Milón le denomina desvinculados. Vamos a poner un ejemplo. Así, por ejemplo, una persona de naturaleza activa que busca de forma pasiva el refuerzo en los demás, podemos hablar de una personalidad dependiente. Podríamos catalogarlo como una personalidad cooperadora. En cambio, un sujeto con un patrón de conducta instrumentalmente activo y que busca su refuerzo en los demás, podría tratarse de una personalidad sociable. Una persona que no busca el refuerzo ni en sí mismo ni en los demás, pero que exhibe un patrón activo, puede tratarse de una personalidad inhibida, según el modelo. Hasta aquí hablamos de estilos de personalidad normal. Si la persona cooperadora, por ejemplo, el ejemplo primero que habíamos puesto, se vuelve muy dependiente de los otros para maximizar su placer y no puede adaptarse efectivamente al ambiente si no tiene el apoyo de un otro, por ejemplo, para tomar decisiones y llevar su vida diaria, diremos que se trata de un trastorno de personalidad dependiente. Ya estamos en la dimensión patológica aquí. El otro caso que habíamos comentado es la personalidad sociable, con la dimensión activa de refuerzo, ¿verdad? Y entonces se trata de un estilo de personalidad normal, personalidad sociable. En cambio, si este individuo necesita activamente de los otros para poder mantener su equilibrio y tratar de cautivar, atraer o fascinar a los demás, ya hablamos de una personalidad histriónica. Estos estilos o trastornos de personalidad, mejor dicho, pueden patologizarse aún más
Si hay más patrones autofrustrantes, más inflexibilidad adaptativa y se vuelven más lábiles emocionalmente y podrían transformarse en un trastorno borderline de la personalidad. Como vemos en el ejemplo, ilustramos el principio que habíamos enunciado en las placas anteriores de continuidad sindrómica. La estructura básica y los mecanismos de la personalidad normal y con trastornos son originariamente los mismos que se van patologizando en función de experiencias ambientales vividas tempranamente y que se hacen imposible que afronten las demandas siempre cambiantes del entorno. En los años 90, ahí Milón cambia, agrega, incorpora elementos a su teoría de la personalidad, que básicamente son de la teoría evolucionista, y convierte esta primitiva teoría biosocial en un modelo ecológico evolucionista. Ya en el año 1981, ¿no?, el autor había reformulado su teoría original 4x2, 8 estilos, la transparencia anterior que vimos, y la transforma en un modelo 5x2. Aquí, para pasar de 8 estilos a 10, el autor agrega la dimensión placer-dolor. Y en 1990 agrega los aportes de la teoría evolucionista, ¿no? Desde este punto de vista se plantean 3 ejes: los metas motivacionales, los procesos cognitivos y los vínculos interpersonales. Estos ejes son base de lo que sería el inventario que trabajamos, que es el inventario Milón de estilos de personalidad o MIPS. En función de lo comentado, entonces, los estilos de personalidad, tanto normales como patológicos, son el resultado de experiencias de aprendizaje, que se desarrollan en los diferentes contextos que atraviesa la vida de un sujeto. Tanto los refuerzos positivos como negativos, modelos de identificación, mecanismos de defensa que hayan resultado exitosos juegan un papel central en la teoría, ¿no? Entonces, Milón considera que las personas no se patologizan al azar, sino que las mismas bases de funcionamiento que tiene la personalidad normal y no son producto de la intromisión de alguna fuerza extraña en la personalidad del individuo. Los estilos de personalidad tienen una función esencialmente adaptativa y este es el concepto central en la teoría de Milón. Entonces, y ahí terminamos estas conceptualizaciones básicas de Milón acerca de hay una conexión entre lo que sería la personalidad normal o los estilos de personalidad y los trastornos de la personalidad. Bueno, si quieren saber más acerca de estos temas, está en desarrollo en el capítulo 3 del libro de Fernández Liporace y Castro Solano, Evaluación de la personalidad normal y sus trastornos. En su capítulo 3 desarrollamos en detalle esta teoría de la personalidad y describimos algunos instrumentos básicos derivados de esta teoría.